En el día de hoy, 10 de diciembre, el movimiento Como Reflexión cumple 21 años de fundados y es el 67 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y nosotros convocamos una reunión de todos los integrantes de Reflexión, por lo menos de las provincias y de los municipios más próximos, pero ha habido un arresto masivo de todos los integrantes. Decenas y decenas de activistas han sido arrestados, algunos inclusive con alguna violencia, y realmente todavía no tenemos toda la información de todos los arrestados. Pero vamos a comenzar la reunión, a pesar de que en la esquina de la casa tenemos la brigada especial, los carros patrulla, e inclusive hubo un numeroso grupo de personas que sospechábamos que nos pensaban hacer un acto de república, pero parece que en vista de que no pudo llegar nadie, han desistido de tal propósito. Lo que tenemos pensado era hacer una pequeña conferencia o explicación sobre la filosofía de la no violencia basada en los 6 principios que el doctor Martin Luther King, que publicó en 1958, después de las primeras campañas de 54 y 56 que él lideró en el sur de Estados Unidos, y en un capítulo del libro Pasos hacia la libertad escribió los 6 principios de la filosofía de la no violencia. También en un ensayo muy importante que sentó todo un precedente en términos de filosofía de no violencia, que se llamó Peregrinaje a la no violencia, también abordó el tema con profundidad y hizo un análisis con un calado profundo de esta filosofía. Esta filosofía tiene 6 principios y voy a entrar directamente a explicar cada uno de ellos. Primer principio: la no violencia es un modo de vida para personas valientes. O sea, estamos hablando de una filosofía, por sobre todas las cosas se falta coraje cívico. Y también es una fuerza positiva que se enfrenta a la injusticia utilizando 4 elementos fundamentales. 1. Movilizar la justa indignación de las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, que tienen esa capacidad. Y otra, apelar a todos los contendientes en el conflicto, tanto los oponentes como los defensores de derechos humanos, a sus capacidades morales, intelectuales y espirituales, porque se actúa al interior de la persona toma decisiones para movilizarla en un sentido, en este caso en el sentido de la luz y en el sentido de la justicia. Y también es muy importante para lograr, en esta perspectiva, lograr el cambio y la conciliación. O sea, lo que se pretende es un cambio, es una fuerza positiva, revolucionaria, para producir una dinámica de cambio, pero con conciliación no violenta del conflicto. El segundo principio es hacia dónde vamos. Quiere decir, o sea, que la mala comunidad es lo que pretendemos. Lo que se busca es lograr la conciliación en el mundo, buscando el mejoramiento de las relaciones entre las personas y crear un escenario o un contexto donde sea posible la justicia y donde todas las personas puedan desarrollar todas sus potencialidades. En conclusión, que aquí, a diferencia, por ejemplo, de los regímenes totalitarios, donde hay un solo partido, donde hay un solo discurso, donde el otro no tiene cabida, donde el otro es satanizado, es despreciado, es encarcelado, le hace lo que nos hacen a nosotros en Cuba. Aquí lo que se busca es producir un cambio, pero un cambio que también mejore las relaciones entre los diferentes integrantes de una sociedad que tiene diferentes propuestas, ideologías, posiciones. Ahora, el otro principio, que es el tercero, es que el accionar del movimiento es hacia las condiciones que producen el mal y no a las personas que producen el mal. Vamos a decir, a los personeros del régimen. Por eso es que la no violencia estudia bien cuáles son las prácticas, cuáles son las políticas, cuáles son las leyes, el marco jurídico, el marco constitucional que existen, y entonces el accionar lo dirigen para cambiar eso. Y no personalizan el conflicto contra fulano de tal porque es un dirigente que es un malo, que es un descarado. A las personas, respeto y instancia y tendido de cuenta en el mando que sea, y a las condiciones que son las que producen el mal son las que hay que eliminar. Ahora, el cuarto principio es que hay que estar dispuesto al sacrificio sin pensar en venganza en aras de alcanzar la paz. Esto es un movimiento y esto es una filosofía que sus principales detentadores han sido líderes espirituales. Primero fue Mahatma Gandhi,
que Mahatma quiere decir alma grande. Eso es la condición de líder espiritual más grande que da el hinduismo, que es un sistema religioso de la India. Y el doctor Martin Luther King, que es un pastor político. Esto es un movimiento que no está sustentado sobre la base del odio, de que ahora cuando se acabe esto voy a coger a fulano, sino sobre el amor, la buena voluntad, la proyección positiva, constructiva, siempre pensando de cómo podemos legarle a las futuras generaciones una mejor Cuba a partir de esta propuesta y no crear una situación de revancha, de odio, de racismo. Cada vez que el régimen nos da golpes en las calles, a nosotros, se produce una repulsa. Entonces la enorme fuerza que tiene el régimen en términos de cometer barbaridades, cometer represión, se vuelve en contra de ellos porque se desacreditan, porque empiezan a aparecer disidencias dentro de ellos. No, yo no voy a meter en eso, que va. ¿Cuánta gente cuando nos han venido a hacer alto repudio al final ven que eso es una cosa sucia y no participa? Por ejemplo, en esta cuadra que vimos un alto repudio y ningún vecino prestó su casa para que conectaran el altoparlante a la corriente de sus casas. Entonces, ese es el juicio político. ¿Por qué? Porque estamos en presencia en esta casa de dos activistas que son ejemplares, que son buenas personas, que tienen una buena proyección en la comunidad y que la represión de medidas que el régimen quiso cometer contra ellos se volvió en contra de ellos. ¿Por qué? Porque fue una derrota política contundente, porque nadie le prestó atención. Pero si pudiéramos seleccionar ¿cuál sería el principio más importante? Todos son iguales, pero si pudiéramos, nos atreveríamos a especular cuál es el más importante, es este que voy a decir, que es no acometer violencia física ni psíquica contra nadie, incluso contra el más descarnado y brutal de los represores. Violencia física. No estoy hablando de tirar de tiros, no, piñazos, escupir, golpes, nada, cero violencia. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de sentar un precedente en la historia contemporánea de Cuba de que los conflictos hay que resolverlos de forma no violenta. Ese método tradicional que en Cuba siempre se va a cabo, que los castristas llevaron a la máxima expresión con los movimientos del 26 de junio en las ciudades en clandestinaje, que eran verdaderas acciones terroristas, de poner bombas, de hacer secuestros, de hacer ajusticiamiento, de hacer todo eso. Y entonces, y tampoco la violencia no solamente física, sino psíquica. La cuestión aquí no es decir, tú eres un descarado, personalizar el conflicto, ofender, hacer una amenaza visceral, no. Eso es violencia psíquica también, que es tan brutal contra eso. Somos unas personas públicas, que tenemos una propuesta, que la defendemos con decencia, con coraje, con convicción, pero sin entrar en unas ofensas, en fin, lo que se conoce como la violencia psíquica, que es la ofensa, el cambio, es desacreditar el movimiento en base a un discurso que no tiene convocatoria ninguna. Y la otra cosa es que la no violencia, y esto es una metáfora que da el autor, nos da con la claridad de un espejo cuál es el comportamiento de la comunidad y del oponente. Cuando usted va a una marcha y viene la brigada de respuesta rápida para arriba, y viene la policía, y viene la brigada especial, por ejemplo, y esa marcha es por una calle concurrida, usted en ese momento se da cuenta cuántos de los represores lo hacen porque están comprometidos, cuántos realmente sienten un odio visceral contra ti. O sea, te da información. Y van a tener información de cuál es el estado de opinión y cómo nos ve la comunidad, el pueblo nos ve a nosotros. Por eso es que cuando usted pone a prueba a los activistas y acciona en la calle, nos da con la claridad de un espejo cuál es el comportamiento de los opresores y cuál es el comportamiento del pueblo. Si el pueblo te grita, si tú ves que no grita pero por miedo te admira, pues estamos ganando. Porque estamos trabajando en la psique, estamos conquistando la conciencia colectiva de la nación cubana. Y el sexto principio es que el universo está del lado de la justicia. Dice el universo porque hay la filosofía de la no violencia aplica para todos los seres, sean ateos, sean clásicos. Entonces, el universo, desde la perspectiva de los ateos, es que no ha sido creado, que siempre ha existido. Desde la perspectiva de los agnósticos, es que, bueno, puede ser una cosa, puede ser otra, en dependencia del entendimiento que ellos tengan, la explicación que les den. Y existen muchos grandes sistemas religiosos en el mundo, como el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el sintoísmo, que son enormes sistemas religiosos con cientos y cientos de millones de fieles. Por ejemplo, el cristianismo tiene unos 1.200 millones de fieles, el islamismo también tiene, el hinduismo tiene algunos 700, 600 millones de fieles. Esos grandes sistemas religiosos también creen
de una forma u otra hay diferencias sustanciales en cómo se creó el universo y cómo se creó la persona. Entonces, en realidad, como esta filosofía tiene una aplicación universal, el universo, de la forma que haya existido o haya sido concebido, tiende hacia la justicia. Y también plantea que la verdad es universal, que toda sociedad humana, que toda persona humana tiende hacia el justo orden del universo. Quiere decir que esta es una filosofía que cree en el ser humano, que apuesta por el ser humano. No cree que el ser humano es malo, él cree que el principio del ser humano es bueno, por naturaleza, por definición. Porque Dios lo creó así, o sencillamente porque es así. Lo que pasa es que puede ser variable por el contexto, por circunstancias, por malos hechos, por malas políticas, etc. ¿Algún comentario al respecto? Yo creo que es válido lo que tú acabas de exponer, y que bueno, que es una lástima que la mayoría de los activistas, que como tú decías, han podido recibir hasta el momento esos cursos, porque creo que bueno, lamentablemente el pueblo de Cuba ha sido víctima de un adoctrinamiento a través de más de 5 décadas, y todo eso, aparte de que nos ha desvirtuado de muchas cosas. Muchas veces, aunque tenemos el sentido de la justicia, no basta con eso, tenemos que saber las herramientas de las que tenemos que apropiarnos para nosotros poder precisamente emprender esta lucha. Vamos a apropiarnos pues en un momento dado, en un tiempo que yo pienso que sea más temprano que tarde, pues podamos alcanzar nuestra meta final, que es la verdadera democracia y libertad para el pueblo de Cuba. A mí lo que me preocupa es de su hermano, que a mí para allá, que lleva 2 meses en una apoyando, y en estos momentos cuando más apoyo él necesita, porque no podemos dejarlo morir. Y como usted decía, ¿no?, que necesitamos hombres, opositores, con coraje, que sepan tratar esta situación, porque saben que nos estamos jugando la vida diaria. Y ese hermano hay que darle apoyo. Así nos cueste ir a una prisión. Bueno, que apoyo también eso que usted dijo de que la filosofía de los hombres que no pueden ser tan agresivos, que tienen que ser por lo menos los defensores de los derechos humanos, que no nos podemos dejar llevar por la ira, tenemos que tener decisiones propias y seguir adelante, aunque ellos nuestros enemigos, los castristas, nos quieran derrotar, nosotros tenemos que seguir adelante y no dejarnos llevar por ahí. Entonces ahora el próximo paso, con respecto a Vladimir, ya con especial énfasis a Vladimir, aquí nosotros estamos haciendo una campaña internacional donde este documento está circulando a nivel internacional en la campaña. Queremos denunciar y protestar enérgicamente desde este humilde recinto la violencia injustificada y la violación de nuestros derechos humanos de forma injustificada por las tropas élites de la Brigada Especial, la PNR, la Seguridad de Estado, y todo eso también en sintonía con la orientación y las políticas del Partido Único, del Partido Comunista de Cuba. Y también queremos demostrar nuestra desaprobación y exigimos desde esta posición humilde, porque realmente solamente pudimos llegar 5 personas aquí, que no dejen morir a Vladimir Moreno Bacallao y que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional, así como también Jorge Ramírez Calderón. ¡Libertad! 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 En este día, ¡viva la